Bien, entonces, sean A y B números reales tal que A es mayor que B. Entonces, ¿de qué se trataba todos estos ejercicios que estaban acá? En particular este ejercicio, de momento, ¿qué pasa? Ahí sí, ya. Entonces, en particular en este ejercicio había que factorizar lo que estaba arriba, que es una suma por su diferencia, y factorizar lo que está abajo, que es un cuadrado de binomio. Entonces, lo que está arriba nos va a quedar A menos B por A más B. Esa es la definición de la fórmula, o sea, aquí no hay que saber nada más que la fórmula. Tenemos una fórmula para los cuadrados de binomios, que son de esta manera, y se factorizan así, x menos A por x más A. Entonces aquí lo que estamos haciendo es simplemente cambiar el orden de las letras, pero es eso, dos cuadrados restándose, igual que acá, dos números al cuadrado que se están restando, los factorizamos. ¿Cómo lo hacemos? Una vez restándolo y el otro sumando, y ahí queda. Y el de abajo es un cuadrado de binomio, que es este, cuando tenemos x menos a al cuadrado, que nos quedaría x al cuadrado menos dos veces a por x más a al cuadrado. Es exactamente lo mismo que está acá, el primer número al cuadrado menos dos veces la multiplicación de ambos por el último al cuadrado. Así que en este caso el primer número es a y el segundo número es b. Nos queda a más b por a más b. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se simplifican ambos. Pero, profe, eso es un cuadrado. Sí, lo que pasa es que el cuadrado significa que se multiplica por sí mismo, como está acá. Entonces hay un factor arriba y abajo que son iguales, por lo tanto se pueden simplificar. Y lo que nos quedaba entonces era a menos b partido en a más b. Y aquí comenzaban los problemas, porque nos preguntaban cuál de estas cosas es cierto. Voy a empezar descartando la a, la c y la e porque es el mismo argumento. Bien, nosotros inmediatamente podemos comprobar de que van a depender de los valores de a y b esas respuestas que están ahí. Por ejemplo, si b fuese 0, sería cierto de que p es igual a 1, ¿ya? Porque voy a sumar y restar 0, y me va a quedar a sobre a. Entonces, en ese caso, ¿ya? En a, en el caso b igual a 0, nos queda a sobre a, ¿ya? Porque, bueno, si yo sumo y resto 0, pero arriba es menos 0, y abajo es más 0, nos queda a sobre a, y eso es 1. Pero este es un caso, pero es un caso. Eso va a depender del valor de b, y como depende, no es siempre. Entonces, esta sería falsa. Exactamente lo mismo va a pasar con la alternativa C y E. ¿Ya? Para C y E pasa lo mismo. Podemos encontrar un valor o algunos valores para los cuales eso me va a dar mayor o me va a dar menor. Pero hay casos donde no va a ser así. Va a ser casos donde el PSA menor a 1, por ejemplo. Eso podría llegar a pasar, que PSA menor que 1. Por ejemplo, si me quedase un número negativo, o sea, perdón, que PSA mayor que 1. Bueno, podemos colocar el contraejemplo. La única regla es que A sea mayor que B. Entonces, veamos para C. Digamos que A, por ejemplo, digamos que A vale menos 1 y B vale menos 2. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? En la parte de arriba nos va a quedar menos 1 menos menos 2. eh, Eso nos queda en la parte de arriba. Algo hice al revés. Este es el ejercicio que estábamos viendo el día de ayer. Les dije que estaba como con medio lapsus. Ah, ya, sí. Ven que estoy como en una semana de lapsus. Aquí me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Me equivoqué en que esto es con el signo negativo. Aquí mismo coloqué la ecuación y aquí va con el signo negativo. ¿Ya? Entonces, el que se factoriza no es el a más b, es el a menos b. ¿Ven? Entonces, aquí nos sobrevive un a más b arriba y el a menos b sobrevive abajo. ¿Bien? Entonces, sí estoy con un lapsus gigante esta semana, ya porque este ejercicio lo había resuelto el otro día. Dije, ah, ya, esto es lo que tengo que hacer. Y bueno, ahora estoy con el lapsus. Eh, la edad. Bien. No, no sé, no tengo idea.
puede que simplemente no sea mi semana. Ya, entonces esto da 1, ¿bien? Fíjense el error, ¿ya? Quiero que se den cuenta cuál fue el error, porque eso significa que están entendiendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el error en este caso? ¿Cuál fue? Que me equivoqué en la factorización. Lo coloqué como con el signo más, cuando en realidad tendría que haber colocado el signo menos, porque aquí hay un menos, y en esta fórmula tiene un signo menos. Entonces, factoricé uno de los paréntesis que no tenía que hacerlo. Ya lo simplifiqué con un positivo, cuando tendría que haberlo simplificado con el que se estaba restando. Bien, eso es lo que el error que tuve al comienzo. Ya, pero todo lo demás sigue lo mismo para A. Ya, sumo y resto cero igual, arriba y abajo. Bien, la diferencia es que ahora voy a estar sumando arriba y restando abajo. Es la única diferencia. Pero sigue siendo A sobre A que da 1, pero es un caso. Ya, y yo me están preguntando siempre. Entonces, para el caso ese, yo puedo encontrar este caso particular y fíjense que, bueno, ahora sí, arriba se están sumando y abajo se están restando. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Arriba me va a quedar menos 3 y abajo me va a quedar menos 1 más 2 es 1. Eso me queda menos 3. Esto, menos 3, es menor que 1. Entonces la C quedaría eliminada, porque en este caso no se cumple. Entonces ya tenemos un caso en que no se cumple, por lo tanto no es siempre. Y la E es básicamente lo mismo. Se cumple para cuando B es igual a A, o es opuesto a A, en realidad. En ese caso se cumple y ahí se eliminaría. ¿Ya? Bueno, en realidad eso probablemente no pueda pasar porque me están diciendo que A es mayor que B. Entonces no pueden ser iguales. Entonces probablemente nunca esto pueda dar cero en realidad. Bien, porque como no son iguales, siempre esa suma de arriba va a dar algo, algo aunque sea. Entonces esto nunca puede ser cero en realidad. Bien, pero estos son los simples de eliminar. Ahora, lo complicado venía cuando nosotros intentábamos resolver el ejercicio, o sea, la alternativa B y la alternativa D. Esos eran los complicados. ¿Y cómo se hacía en ese caso? ¿Bien? ¿Cómo es lo que vamos a hacer en este caso? Seguimos teniendo ese resultado A más B sobre A menos B, pero la diferencia va a ser la siguiente. Bien, me están diciendo que B es negativo, que este número es negativo. Bien, y entonces me están diciendo que P va a ser menor que 1. Entonces, podemos colocarnos en los siguientes casos. Ya digamos que A es negativo. ¿Ya? Este es un caso. A es negativo. ¿Qué pasa si A es negativo? Vamos a tener la suma de dos números negativos. En ese caso, si A es negativo. ¿Por qué? Porque en la B me están diciendo que B también lo es negativo. Pregunta, la suma de dos números negativos. eh, ¿Qué signo tiene el resultado? La suma de números negativos. ¿Qué signo tendrá el resultado? Negativo. Bien, suma de números negativos da negativo. Bien, Bruno. Y abajo tenemos A menos B. Y en este caso, por mucho de que ambos sean negativos, nosotros habíamos llegado a una conclusión en la clase pasada. Pero lo vamos a decir igual. Cuando yo resto un número mayor, porque A es mayor, menos un número menor, el resultado siempre es positivo. Por ejemplo, menos 3 menos menos 2, como aquí hay dos negativos, perdón, uno mayor con uno menor. Uno menor que menos 3 puede ser menos 4. Ese es menor. Entonces, negativo con negativo da positivo y nos queda menos 3 más 4. Y menos 3 más 4 nos da como resultado 1. Bien, entonces ahí tenemos que hay un caso donde da positivo. Siempre la resta de un número mayor menos un número menor da positivo. Así que el de abajo siempre es positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Arriba un número negativo y abajo un número positivo. ¿Qué resultado tendrá la división si arriba hay un número negativo y abajo un número positivo? Maximiliano, Michelle, Lucio, Abigail, Bruno. La división entre un número negativo y un número positivo. ¿Cuál es su signo? Bien, Michelle.
Bien, Bruno. Bien, Lucio. Perfecto. Da negativo. Negativo y positivo da negativo. Entonces, este resultado es negativo. ¿Y un número negativo es menor que 1? ¿Los números negativos son menores que 1? Pregunta. O como dicen los lolos, pregunta seria. ¿Un número negativo es menor que 1? Sí, ¿cierto? Sí es menor que 1. Entonces, esto que está acá se cumpliría. Se cumple, pero para este caso, cuando A es negativo. Y alguien se podría preguntar, bueno, profe, ¿qué pasa si A es positivo? Veamos qué pasa si A es positivo. Bien. Si A es positivo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la suma de un número positivo más un número negativo. Y abajo vamos a tener un número negativo, un número positivo menos un número negativo. ¿Qué pasa cuando yo resto un número negativo? Ojo, cuando resto un número negativo, ¿qué pasa al final? Por ejemplo, si digo menos, menos 3, ¿qué estoy haciendo? Sumando, ¿cierto? Entonces, si yo resto un número negativo, en realidad estoy sumando. O sea que este número en realidad va a crecer. Este número de aquí va a crecer porque en realidad le estoy sumando lo que vale B. ¿Y qué pasa con el número de abajo? O sea, con el número de arriba, perdón. ¿Qué pasa cuando sumo un número positivo con un número negativo? En el fondo, lo que va a pasar es que se van a restar, porque van a tener signos diferentes. Nos va a quedar como esto. O nos podría quedar, bueno, en realidad aquí tendría que ser un más y coloco un signo negativo. Ahí sería un número positivo más un número negativo. Podría colocar esto también. Ahí tengo ese caso. Y esto nos da -1. Entonces siempre el resultado es más chico porque se están restando. Bien, como se están restando, va a disminuir. Lo va a mover más a la izquierda, entonces el número se va a hacer más chico. Como el número de arriba se va a hacer más chico, mientras el número de abajo se va a hacer más grande, lo que nos va a quedar en el fondo es que el número de arriba va a ser más chico que el de abajo. ¿Y qué pasa cuando tengo un número más grande arriba y un número más chico abajo? El número es menor que 1. Bien, eso es una fracción propia. Cuando el número de arriba es más grande, o sea, perdón, cuando el número de abajo es más grande y el número de arriba es más chico. Bien, entonces como este número va a crecer, siempre, el módulo de esto va a ser más grande que el módulo de lo de arriba, porque los números de arriba van a estar restándose, van a estar achicándose entre sí, mientras que los de abajo van a estar sumándose. Bien, como estos se van a eliminar, voy a colocar un ejemplo. Bueno, si coloco 3 y -2, me va a quedar lo siguiente, esto para que lo puedan ver, eh, ese caso. Fíjense lo que pasa. 3 más -2 es igual a 1, porque se están restando, y los de abajo, como dijimos, es como si se estuviesen sumando, porque negativo con negativo da positivo. Entonces me queda 3 más 2, eso es 5. Esto nos queda un quinto. Entonces estos números siempre van a ser menores que 1, porque el número de arriba es más chico que el número de abajo. Entonces el número de abajo no alcanza a caber ni siquiera una vez en el número de arriba. Y si incluso, aunque por alguna razón el número de arriba fuese muy grande, cosa que tampoco va a pasar, nunca va a ser más grande que el número de abajo, va a quedar negativo, ¿ya? Porque la única opción que tenemos sería que este de acá fuese muy, muy negativo. Bien, pero de todas formas, el módulo siempre va a ser más grande del número de abajo, porque arriba se están aumentando los números y abajo se están eliminando entre ellos, porque tienen signos opuestos. Entonces, nunca el número de abajo va a caber en el número de arriba, y lo que vamos a tener es que se cumple, porque siempre va a ser un número menor que 1. Y tenemos el tercer caso, que es cuando A vale 0. ¿Qué pasa si A vale 0? Si A vale 0, tenemos que arriba tenemos, nos queda el B y abajo nos queda menos B. Entonces, sabemos que B es un número negativo, pero tienen los mismos signos, así que se eliminan. Estos se simplifican y nos queda un -1. Bien, ese signo negativo queda dando vueltas por acá. Recuerden que cuando simplifico no los dejo como en 0, sino que se dividen y el B cabe una vez en el B. Entonces eso me da 1. Como este de acá era negativo, me queda -1. Entonces este resultado siempre se da, sin importar el signo de B, porque cabe una vez igual en sí mismo. Entonces siempre da -1 cuando esto es 0, y -1 es más chico que 1.
Entonces, en los tres casos que exploramos, que los números negativos, positivos y el cero, que no tiene signo, en esos tres casos nos da que el número es menor que 1. Entonces, la alternativa correcta para este ejercicio sería la B. Igual, fíjense que igual es un ejercicio difícil. Traté de condensar un poquito la explicación del ejercicio de ayer, pero igual es un ejercicio difícil, o sea, igual hay que explorar tres casos para hacerlo de la mejor manera. Yo creo que lo mejor hubiese sido que se den números, pero traten de buscar contradicciones, o sea, traten de buscar cuándo no se cumple. Y si en una de las alternativas es muy difícil ver cuándo no se cumple, esa es la alternativa correcta. Eso es lo mejor que podrían hacer si es que no entienden mucho esta explicación. Bien, si es que no pueden argumentar del todo. Esta es una pregunta de argumentación, que es lo que en el control vimos que es lo más bajo que hay siempre. Ya todos tuvieron bajo argumentación, porque es la habilidad más complicada de construir en matemáticas. ¿Ya? Estamos claros que estas preguntas siempre son más difíciles que simplemente hacer un par de operaciones. Eso siempre va a ser un poco más fácil. Pero bueno, este es uno de los ejercicios difíciles, por decirlo así. ¿Queda alguna duda, consulta sobre esto? Bien, entonces avancemos. Bien, entonces vamos a borrar esto y bien, vamos a calcular este ejercicio y con eso terminamos de revisar fracciones algebraicas y pasamos a lo siguiente, para quedar como con buen sabor de boca, por decirlo así. ¿Por qué me dan esta información? Para que lo que está aquí abajo no se haga cero. Esa es la razón de por qué está esto, ¿bien? Porque si x e y fuesen iguales, estamos restando los mismos números y lo de abajo me daría cero. Si lo de abajo me da cero, no puedo dividir por cero, esto se me indefine. Entonces, por esa razón está esto acá. Bien, entonces, ¿cómo solucionamos este ejercicio? Hay que factorizar. Pregunta, lo que está arriba, ¿qué producto notable es? Coméntenmelo. Envíenmelo por interno para no influenciarla con respuesta de sus compañeros. ¿Bien, Michelle? Bien. Abigail, Lucio, Maximiliano, Bruno. Recuerden, envíenmelo por interno. Ustedes pueden colocar el mensaje directo y ahí solamente lo veo yo. Piensen, ¿cuál es la factorización? ¿Cuál es ese producto notable que está aquí? Bien, Bruno. Bien. Bien, Michelle, bien, Bruno. Uno más que me lo diga y me quedo contento, me quedo feliz. Abigail, Lucio, Maximiliano, ¿se les ocurre cuál es ese producto notable? ¿No sabes? Bien, es un cuadrado de binomio. De hecho, es la fórmula general del cuadrado de binomio, que es de esta manera. Nos queda a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Sí, el de arriba. El de arriba estoy preguntando, ¿cuál es esta factorización? Ese es el que tenemos ahí arriba. Entonces, nos da, lo voy a reemplazar, si lo factorizamos, queda como x menos y todo esto al cuadrado. Bien, entonces esto queda dividido. Abajo tenemos x cuadrado menos y cuadrado y eso al cuadrado. Pero pregunta, lo que está dentro de este paréntesis, solo lo que subrayé, olvídense de ese cuadrado, solamente lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué producto notable es? Envíenmelo de nuevo, ahora sí, por interno. ¿Qué producto notable es ese que está aquí abajo? Bien, sí. Lucio, recuerda que puedes enviarlo por interno, ya porque lo están espiando como a todos. Entonces la gracia es que todos me puedan contestar.
tienes como para poder elegir a quién se lo envías. Entonces me lo puedes enviar directamente. Así solamente yo lo veo. ¿Ya? Para las preguntas. Sí, así exactamente. Perfecto. Bien. En este caso es suma por su diferencia, que es lo siguiente. X menos y por x más y. Y esto me da x cuadrado menos y al cuadrado. Bien. Este producto notable tienen que sabérselo igual que este. ¿Ok? No hay que pensar en el por qué. Bueno, es porque se multiplican uno por uno. ¿Ya? Revisen esa clase donde dice la multiplicación uno por uno de estos y lo encontré. Pero este es el producto notable que se llama suma por su diferencia, que es justamente el que está aquí abajo. Entonces lo factorizamos y me va a quedar x menos y, paréntesis, x más y. Pero todo esto que estoy colocando aquí, eso que está en rojo, estaba dentro de un paréntesis, que estaba al cuadrado. Y aquí tenemos x menos y al cuadrado. Entonces, este cuadrado va a elevar a cada uno de los factores. Recuerden que se distribuye este cuadrado en cada uno de los paréntesis. Entonces nos queda x menos y al cuadrado arriba, no le hicimos nada. Y este cuadrado entonces va a elevar a cada uno de los paréntesis. Primer paréntesis al cuadrado. Segundo paréntesis al cuadrado. ¿Por qué puede pasar esto? Por propiedad de potencias, cuando tengo lo siguiente. ¿Bien? Se distribuye. Cuando tiene el mismo exponente puedo agruparlo, pero también puedo desagruparlo, eh, distribuyendo el exponente en cada uno de los factores. En este caso los factores son los paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo siguiente. Este y al cuadrado, y x menos y al cuadrado se va a simplificar con este x menos y al cuadrado y solamente va a sobrevivir un 1 acá, ya porque cabe justo, es el mismo número, cabe una vez, y abajo me va a quedar x más y al cuadrado. Entonces, factorizamos, pero la pregunta es, ¿se puede calcular el valor numérico de esto si se conoce el valor de x más y? Bueno, si supiéramos el valor de x más y, podemos calcular esto, porque podemos resolver el paréntesis y elevarlo al cuadrado. Así que una por sí sola, sí podríamos resolverlo. Bien, entonces, cada una por sí sola, a ver, perdón, dos por sí sola la podemos eliminar, ¿ya? Y podemos eliminar, se requiere información adicional y ambas juntas. Bien, ¿por qué puedo eliminar dos por sí sola? Porque si la 2 también la puedo hacer por sí sola, la respuesta sería cada una por sí sola. Entonces, puedo eliminar la 2 por la b por eso. Puedo eliminar ambas juntas porque la 1 es suficiente para poder resolverse, para poder resolver el ejercicio. No necesito más información. Bien, aunque la 2 también me lo pueda resolver, con la 1 ya es suficiente. Entonces, no la necesito las dos al mismo tiempo. Lo que podría pasar es que cada una por sí sola, de que por sí mismas, cada una de ellas por separado pueda resolver el ejercicio. Pero ya no es necesario, y eso es importante, necesario que estén ambas juntas. Entonces, cada una por sí sola podría ser la opción o una por sí sola. Veamos, todo va a depender si la 2 resuelve el ejercicio. Saber el valor de x menos y. ¿Eso me resolverá el ejercicio? La respuesta es que no, porque yo puedo saber cuánto es x menos y, pero yo estoy, ¿de qué forma me dice cuánto es x más y? De ninguna, ¿cierto? Porque yo sé cuánto aquí es la resta, pero yo quiero saber cuánto es la suma. Entonces no me da una solución. Necesitaría otro dato extra en ese caso para hacer un sistema de ecuaciones y encontrar el valor de x y encontrar el valor de y. Entonces, por sí sola, olvidándome de la 1, no puedo resolverla con la información que me da en 2. Entonces, cada una por sí sola queda descartada. La respuesta sería A, una por sí sola. Con esto me basta y la 2 no me está aportando la información suficiente para resolverse por sí misma. Necesito otra información adicional y como la 1 por sí sola lo puede resolver, no serían ambas juntas, sería 1 por sí sola. La 2 es una información que me es irrelevante si tengo la 1. ¿Bien? Es como que yo estuviese preguntando cuánto es 5 por 10 y yo dijese es 50 y otro compañero les dijese es 25 por 2. ¿Con qué respuesta se quedan? Con 50, ¿cierto? Porque es directo, ya les dije la respuesta. En cambio, decir 25 por 2 todavía tengo que hacer más cosas. Mejor la respuesta directa. Aquí en la 2 me falta todavía por hacer. No, no me está dando información que me sea útil si ya me dieron la 1. Entonces sería la A la respuesta correcta de este ejercicio.
Bien, entonces, ¿qué es lo que sigue después de esto? Después de esto lo que siguen son las ecuaciones de primer grado. Entonces, denme un pequeño momento. Vamos a comenzar con las primeras pinceladas de eso. ¿Ya? Solamente van a ser primeras pinceladas. Ya en la próxima clase vamos a estar resolviéndolas a tope. Entonces, ¿cómo sería esto? Ecuaciones. Ecuaciones, expresiones y funciones. Esto yo lo dije en la clase, en la primera clase de expresiones algebraicas, la diferencia entre una expresión, una ecuación y una función. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre cada una, entre una ecuación, una expresión y una función? En una ecuación hay una igualdad y por lo tanto las letras tienen valores fijos. O sea que va a tener una solución esa ecuación. Bien, encontramos una solución para aquella ecuación. ¿Qué es lo que pasa? A veces tenemos funciones. Las funciones tienen valores variables. Bien, me refiero a las letras. Ya, las letras tienen valores variables, porque va a depender del valor de x que yo le ponga, la solución del valor de y. Entonces, una depende de la otra, pero pueden haber muchos valores de x. Entonces ahí es variable, no es un valor fijo que estemos buscando, sino que aquí no estamos buscando valores, sino que estamos buscando modelar un suceso, ¿ya? Aquí se buscan soluciones. Acá eh, se modelan sucesos o comportamientos de forma cuantitativa. Y las expresiones, ¿qué son las expresiones? Las expresiones son operaciones no resueltas. ¿Y qué es lo que se busca en estas expresiones? Compactar, ¿ya? Aquí nosotros no encontramos el valor de x, no modelamos una curva, ni hacemos un gráfico, ni nada de eso. Lo que hacemos en las expresiones algebraicas es solamente compactarlas, hacerlas lo más chico posible, que es todo lo que estuvimos viendo con términos semejantes. Hacer más chico la expresión, las operaciones, hacerlo hasta lo que máximo podamos hacer, sumar todo lo que se pueda sumar, multiplicar todo lo que se pueda multiplicar, pero no vamos a encontrar un valor para x ni vamos a encontrar un valor para y. Eso lo hacemos en las ecuaciones. Entonces, ahora vamos a ver ecuaciones. Bien, en específico vamos a ver ecuaciones de primer grado. ¿Qué significa eso, profe? De primer grado. ¿Hay demás grados? Sí. De primer grado significa que hay una solución. Y esto pasa porque hay un x elevado a un 1. Bien, hay una única letra elevada a 1. En realidad la palabra letra no corresponde acá, ¿ya? Aquí es cuando todas estas analogías empiezan a arruinar un poco la matemática, porque uno dice las letras, ¿cierto? Pero eso arruina un poco porque hay una única incógnita. Esa es la palabra correcta. Pero, profe, ¿cuál es la diferencia? Ocupemos letras nomás, si no es lo mismo. No, es que puede que les den valores con letras. Por ejemplo, esto. Le digan altura h, ¿cuál es la base? Si el área es A. Entonces, ustedes conocen esto y conocen esto, a pesar de que eh, son letras, ¿ya? El ejercicio le está diciendo que hay una altura h, un área a, ¿cuál es la base? Entonces tienen que despejarlo, tienen que asumir de que son números conocidos, a pesar de que en verdad no los conozcamos. Esa es la diferencia. Entonces la palabra correcta es incógnita para saber qué es lo que me están preguntando, qué es lo que quiero encontrar.
en la ecuación. Entonces hay una única incógnita, hay un único valor que yo quiero encontrar en esa ecuación de primer grado. Bien, y estas ecuaciones representan situaciones de la vida, no sé si la vida cotidiana, pero representan situaciones problemáticas que pueden ser cuantitativas, ya pueden ser contadas, y me representan una solución, una forma de mecanizarlo y de plantear algebraicamente esa situación. Entonces, ¿cómo se resuelven, profe? Vamos al grano. ¿Cómo se resuelven estas cosas? Bueno, primero que nada, lo que está sumando va a pasar restando. Lo que está restando va a pasar sumando. Lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y lo que está dividiendo va a pasar multiplicando. En realidad no están así, sino que yo le aplico la operación inversa. Pero, ¿y cómo sé cuándo aplicar cada cosa? Porque, profe, a veces yo trato de pasar multiplicando o dividiendo y resulta que tenía que pasar sumando o restando. ¿En qué me estoy equivocando? Se hace de lo más general a lo más particular. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tengo 2x menos 3 dividido en 3 es igual a 4 más x esto. Entonces uno se podría decir, no lo voy a resolver hasta el final, este va a ser como eh, solamente para explicarles ciertas cosas, no lo voy a solucionar los siguientes, porque voy a ir aumentando de a poquito la dificultad, pero fíjense en ciertas cosas. Si yo quisiera aquí, por ejemplo, despejar este 3, estoy muy equivocado si es que yo creo que lo puedo llegar y sacar. No puedo, porque la operación más general que hay en la parte derecha, aquí voy a colocar un 3 acá, ¿ya? Para explicar algo. La operación más general que hay en la parte izquierda, perdón, es la multiplicación, esta multiplicación del 2 por esta fracción. Entonces yo primero, si quiero despejar el x, tengo que sacar ese 2 de aquí, o operarlo y transformar esto en sumas, ¿ya? Eso es lo que podría hacer. Pero si yo quiero despejar este x, primero tengo que deshacerme de este multiplicado, porque esta es la operación más general que hay acá. ¿Por qué, profesor, es la más general? Porque involucra al resultado de esto que estoy colocando en azul por el resultado de esto que estoy colocando en azul. El 2 ya está listo, pero lo que está en azul se va a operar y se va a encontrar su resultado. Entonces, esa es la multiplicación de estos resultados, por lo tanto abarca todo lo que está al lado izquierdo, por lo tanto es lo más general. En cambio, en la derecha, ¿qué sería lo más general? En este caso es la suma, porque abarca este número que está aquí, más la multiplicación de estos dos números que están acá. ¿Bien? Porque los números se multiplican primero, entonces es más específico, porque es lo primero que se hace. Entonces estos vienen juntos, porque sí o sí tienen que multiplicarse entre ellos. Entonces, si yo quisiera despejar este x, un error sería pasar este 3 dividiendo antes de despejar el 4. Yo no puedo pasar ese 3 dividiendo si todavía no he sacado el 4 de acá. Entonces recuerden siempre, desde lo más general a lo más particular. Vamos viendo ciertas situaciones y vamos complicando de a poquito esto. Si por ejemplo tengo x más 2 es igual a 3, lo que tengo que hacer es despejar este 2 que está acá. Me está molestando, quiero dejar el x solo, me queda 3 y el 2 que está sumando pasa restando, así que me queda menos 2 y 3 menos 2 me da 1. Así que tengo x es igual a 1. Entonces, ¿cómo podemos aumentar un poquito la dificultad? Por ejemplo, colocando 3x más 3 es igual a 9. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que despejar? Coméntenme. ¿Qué es lo primero que tengo que despejar? Quiero dejar la x sola, ¿cierto? Esa es mi incógnita, eso es lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que tengo que despejar primero? ¿No? ¿No lo ven? ¿Qué es lo primero que se despeja? Envíenmelo por interno.
O sea, el X es lo que queremos despejar. Pero ¿qué es lo primero que se tiene que pasar al otro lado? Los números, ¿ok? ¿Cuál número? Específicamente. No, no se ve. Bueno, lo voy a colocar como ejemplo. El 3. El 3 que está sumando es lo primero que pasa, tiene que pasar restando. Entonces nos queda 3x es igual a 9 menos 3. Bien, eso es lo primero que pasa. El que está sumando es el primero que pasa al otro lado. ¿Por qué? Porque la suma es la operación más general. Involucra a todos los números que están a la izquierda. Entonces me queda 9 menos 3. Eh, ¿Sí estoy escribiendo? ¿Se ve? ¿O no se ve lo que estoy compartiendo? ¿No se ve lo que estoy compartiendo? No, Dios mío, Señor Jesucristo. ¿De verdad no se ve lo que estoy escribiendo? Ay, ¿todo esto no lo vieron? Todo esto que escribí no lo vieron. Oh, qué terrible. Ya bueno, voy a volver a explicarlo. Eh, entonces, ya todo eso no se vio, ¿cierto? Esto que estaba escrito, esto que dice, ¿ahora lo ven? Ahora sí, ya, perfecto. Ya, ok, 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 entiendo. Por eso nadie me respondía, yo pensaba, ok, ya, entonces, ahora sí, ahora sí se está viendo, espero, ¿ya? Con razón, yo decía, ¿cómo no se van a saber qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo que yo había dicho era que las ecuaciones son, bueno, había ecuaciones, expresiones y funciones, ¿cierto? La ecuación es cuando hay una igualdad y las letras tienen valores fijos, ¿ya? Se buscan soluciones. Se busca encontrar un número, una incógnita. En las funciones, en cambio, hay valores variables. Estos modelan sucesos matemáticos. En las expresiones hay operaciones no resueltas. Y lo que uno busca es compactar estas situaciones. Yo imagino que hasta aquí ustedes dicen, ya tiene sentido que el profe no comparta nada todavía, porque me está diciendo cosas solamente, ¿cierto? No está solucionando nada matemático. Pero acá yo empecé a escribir, bueno, las ecuaciones de primer grado son las que tienen una solución, ¿ya? Esas son las que estamos viendo. Y hay un x elevado a 1. Esto es importante. Las ecuaciones de segundo grado, no solamente, o sea, las ecuaciones de primer grado, no solamente hay una incógnita, sino que también la incógnita está elevado solamente a 1. Por lo tanto, hay una solución. Si estuviese elevado a 2, hay dos soluciones. Si está elevado a 3, hay tres soluciones. Y así. Entonces, cuando la incógnita está elevada a 1, hay una solución. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay que hablar de incógnita y no de letra. ¿Por qué? Porque a veces en el enunciado me dicen, si tiene altura h y tiene área a, ¿cuál es la base? Y lo que uno tiene que hacer es despejar la b en ese caso. Entonces, aquí hay más de una letra. Entonces, profe, no es de primer grado porque esto no es una ecuación de primer grado porque hay dos letras, hay tres letras. No, sigue siendo, pero hay una incógnita. Me están preguntando solamente por la b. La h y la a yo las asumo conocidas y simplemente las despejo y después debiese reemplazarlas, pero no las voy a reemplazar porque me las están asumiendo conocidas. Entonces ahí se deja expresado. Pero tienen que entender la diferencia entre incógnita y letra. Una letra no sabemos lo que es, pero no nos interesa. La incógnita, en cambio, sí nos interesa, es lo que queremos despejar. Bien, entonces siempre hay una solución porque hay una letra que queremos despejar. Y bueno, yo les estaba diciendo que si está positivo pasa negativo, si está negativo pasa positivo, si está multiplicando pasa dividiendo y si está dividiendo pasa multiplicando. Les comentaba además que se hace de lo más general a lo más particular. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo esta multiplicación que tengo aquí a la izquierda, es igual a aquí lo que está a la derecha, yo les decía lo siguiente. Les decía que todo esto que está aquí, esta multiplicación es lo más general porque va a multiplicar el 2 por el resultado de toda esta fracción. O sea, uno resuelve primero esta fracción y después multiplica por 2. Entonces, esta multiplicación involucra a todos los números.
Bien, a todo lo que se resuelva aquí a la derecha, multiplicado por el 2. Entonces, la multiplicación es más general. En cambio, lo que está en el paréntesis es más particular, porque esta resta solamente involucra estos dos números. Se restan estos dos números y ya. Entonces, eso se hace después. Lo más particular se hace al final y lo más general al principio. Entonces, en este caso, lo más general era la suma. Por lo tanto, si queríamos pasar este 3 al otro lado para despejar, nos estaríamos equivocando, porque esto es particular. Esos números van juntos. Entonces, si los quiero separar, primero tengo que deshacerme de esta suma que está acá. ¿Bien? Porque esta suma es más general, involucra a todos los números que están a la parte derecha. Eso es lo que había explicado. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ahora que sí lo están viendo. Espero que ahora sí lo estén viendo. ¿Ok? Entonces yo estaba colocando ejemplos. Bien, el primer ejemplo que estaba colocando era el ejemplo donde tengo x más 2 es igual a 3. Ahora entiendo por qué nadie me respondía, nadie sabía qué decir al respecto, porque no estaban viendo ningún número. Entonces decían, qué abstracto el profe para hacer la clase, solamente ocupaban nuestra imaginación. Entonces, este 2 que está aquí sumando, pasa restando, es el ejemplo que yo le había dicho. ¿Por qué lo más importante aquí es la suma? Igual es la única operación que hay, así que es la única que tenemos que despejar. Queremos despejar la x. Nos queda 3 menos 2 y eso nos da 1. Entonces yo les preguntaba, en este caso, ¿qué es lo primero que hay que despejar en este caso que está acá, en el segundo? Lo primero que habría que despejar es la suma, el más 3. Este más 3 tendríamos que despejarlo. ¿Bien? Entonces el 3, ¿por qué se despeja? Porque la suma involucra a ambos números. Entonces el 3 que está sumando pasa restando. ¿Y cuánto es 9 menos 3? Ahí hemos quedado. 9 menos 3, ¿me pueden decir cuánto es? 6, perfecto. Y eso nos queda 3x. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso si lo que quiero es encontrar el valor de x? Perfecto. ¿Dividir 3 en ambos o pasar el 3 dividiendo? Que es equivalente. Lo que me dice ahí Bruno es dividir por 3 en ambos lados, que es correcto. O también podemos tomarlo como el 3 pasa dividiendo. Muy bien. Entonces nos queda x es igual a 6 dividido en 3. Porque si aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Y 6 dividido en 3 es 2. Así que nos queda que x es igual a 2 para este ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese ahora lo siguiente. 5x sobre 3, vamos a colocar lo siguiente. 5x más 1, todo esto dividido en 3 es igual a 4. ¿Qué es lo primero que tengo que pasar? ¿Qué es lo primero que tengo que despejar para despejar x? Quiero encontrar x. El 3, ¿ya? ¿Cómo pasa el 3? Perfecto. Muy bien, Lucio. Muy bien, Karim. ¿El resto? ¿Cómo pasa el 3? Multiplicando. Perfecto. Entonces aquí está dividiendo el 3. Ahora va a pasar multiplicando. Nos va a quedar 5x más 1 es igual a 4 por 3. Bien, pero la pregunta más general que tienen que hacerse es ¿por qué pasa primero el 3? ¿Por qué no pasó el 1 o el 5 primero? El 3 pasa porque es lo más general. Esa línea, esa división está involucrando a todos los números de arriba y todos los números de abajo. Recuerden que yo les dije que este ancho de la fracción, lo que me está diciendo en el fondo es que se genera un paréntesis imaginario acá, donde estos tendrán prioridad. Entonces, como los paréntesis son cosas específicas, lo más general es la división. Yo quiero primero eliminar esa división que se está generando y para eso tengo que mover el 3 que está abajo y lo paso multiplicando. Entonces, 3 por 4 es 12 y nos queda que eso es 5 más 1. Casi siempre voy a resolver las multiplicaciones primero. El 1 que está aquí va a pasar restando, ¿cierto? Entonces nos queda 5x es igual a 12 menos 1 y 12 menos 1 nos da 11. Entonces el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Nos queda que eso es 11 quintos. Bien, solamente para terminar, bien, ya que se me pasó el tiempo hablando con la pantalla en otro lugar, eh, lo que tenemos que ver son los casos donde, por ejemplo, podría pasar que tenemos menos 6x más 4 es igual a
coloquemos 5x menos 2. Tenemos la letra en ambos lados. ¿Qué pasa en ese caso? Yo quiero despejarla, dejarla en un solo lado. Entonces voy a mover una de esas incógnitas a un lado, al que más me convenga. ¿Cuál es el que más conviene casi siempre? En el que da positivo. Normalmente es el que yo quiero escoger, donde me va a dar positivo. ¿Y dónde me da positivo? Bueno, si muevo el menos 6 para allá, aquí está restando, para allá va a pasar sumando. Entonces nos va a quedar 5x menos 2 más 6x. Y ahora sumo estos dos que están acá, y 6 más 5 nos da 11. Así que estos son 11x menos 2 igual a 4. ¿Qué despejo ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso en este ejercicio? Coméntenme ahí. Maximiliano, Abigail, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Bien, Lucio? ¿Sí? Perfecto, Karim. Muy bien, Bruno. Michelle, Maximiliano, bien. Perfecto, Michelle. Abigail, Maximiliano, ¿tienen dudas? Recuerden, si algo está restando, pasa sumando. Si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa sumando. Bien, Maximiliano. Perfecto. Entonces este menos 2 va a pasar sumando. Queda 4 más 2. Y eso es igual a 11x. 4 más 2 es 6. Entonces tenemos que 6 es igual a 11x. Y el último paso sería, queremos dejar la x sola. Entonces el 11 que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos queda lo siguiente. Bien. Entonces eso sería. Este es el caso más general. Después tenemos fracciones, qué sé yo, pero eso ya es manejarse con fracciones. La siguiente clase ya veré mejor las ecuaciones de primer grado, haré más ejercicio, ya, porque aquí perdí mucho tiempo con la pantalla en otro lugar. Así que eso, lo dejamos hasta acá. Mañana no puedo hacer clases, ya, para que mañana no se conecten. Bien, mañana no puedo hacer clases, lo repito, no se vayan a conectar mañana. El viernes continuamos, ¿ok? El viernes voy a seguir entonces con las clases. Así que eso, nos vemos entonces el día viernes. Que les vaya bien. O sea, ojo, que lo de este jueves solamente por este jueves, ¿ya? Así que eso, nos vemos, que le vaya bien. Chao.